dar gracias a Dios por el privilegio como iglesia tenemos, domingo tras domingo, escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Estamos en una serie de sermones que está basada en el Evangelio de Marcos. Y ahí lo bueno es que uno no elige lo que va a decir, sino que vamos siguiendo la secuencia. Y bueno, hay palabra del Señor para nosotros. Hoy, Marcos capítulo 3, del versículo 20 a 30. Solo quiero recordarles que hoy es el último día en el culto PM, acá, que las personas van a hacer su sugerencia. Está el buzón ahí, sugerencia para el nombre del nuevo pastor para el próximo año, pastor titular de esta iglesia. Y si tú no pusiste tu sugerencia ahí, tú puedes acercarse a alguien, a los presbíteros, al comité de púlpito. Pero lo más importante es orar para que el comité de púlpito haga este trabajo con mucha sabiduría, con mucha prudencia, porque el pastoreo de esta hermosa iglesia y todos los desafíos que tiene por delante no es solo un tremendo privilegio, es una gran responsabilidad. Y yo lo sé porque los últimos 12 años he vivido eso con mucha alegría y gratitud al Señor. Pero hay tiempo para todo. Entonces, iglesia, seguimos orando y además vamos a tener 2 clases acerca de eso, clase para todos los miembros, ¿ok? En que vamos a hablar del sistema de gobierno y también de cómo, según el libro de orden, es una asamblea para que nosotros podamos llegar en la asamblea preparados para este hermoso e importante día. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Hay alguien acá por primera vez? Levanta sus manos ahí. Muchas gracias por venir. Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos también acá. Arriba también. Señor les bendiga. Atrás también. Hay tan amigos nuestros ahí de larga fecha. Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos en medio nuestros. Bueno, queridos hermanos, Marcos capítulo 3. Y estuvimos hablando el domingo pasado acerca de este momento en que Cristo elige a sus 12 apóstoles, discípulos. Y como el propósito de esta elección, antes de todo, Cristo estaba llamando a sus discípulos para sí, para una relación personal con Él. El Señor quiere que pasemos tiempo con Él. El Señor quiere que tengamos comunión con Él. Es lo más importante en esta vida, es vivir para Dios, es disfrutar del gozo de su presencia. Nada reemplaza el tiempo que pasamos en comunión con Dios. Y eso fue el corazón de la enseñanza de la semana pasada. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de un tema que la Sociedad Bíblica pone como título editorial aquí en mi Biblia, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay varias interpretaciones acerca de eso. Leamos la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía el Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cuales quieran que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Oremos una vez más. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Padre, glorifica al Hijo, al Señor y al Rey en medio nuestro, Señor. Que tú te lleves toda la gloria en esta mañana. Abra nuestros corazones, Señor, y háblanos por medio de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vivimos en un tiempo en que se suaviza mucho el pecado y se ignora los destinos eternos. Creyendo o no creyendo en las Escrituras, no podemos cambiar los destinos eternos, las realidades eternas. Luego, después de la muerte, no es un punto final, es una coma. Hay una vida que sigue. Y todo dependerá de nuestra relación con Dios y de la respuesta de nuestro corazón al llamado del Evangelio. La palabra de Dios dice que, acabamos de leer, que todos los pecados y todas las blasfemias serán perdonadas, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es muy serio. Tanto así que Cristo toma tiempo para explicar por qué es tan serio eso. Y vamos, a medida que meditando en el texto, desarrollando una comprensión más profunda de lo que está por detrás de esto. Lo que estamos afirmando acá, por las Escrituras, es que hay un pecado que no puede ser perdonado. Y todos los otros sí. Aquí, por otro lado, nosotros podemos celebrar, dar gracias a Dios, porque la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz, Él paga nuestra deuda, Él ocupa nuestro lugar, Él sufre el abandono y Él garantiza vida eterna para aquellos que se arrepienten, sea cual sea su pecado. Cuando hay arrepentimiento, la oferta del Evangelio es: ven, ven porque Cristo tiene vida para ti y una vida en abundancia. Venga pronto, no tardes, porque no sabemos qué pasará mañana. Hablar de la perdición eterna es enfrentar el mensaje más serio, estremecedor, que sale de los labios de Cristo. No es un mito medieval ni una amenaza vacía, es una realidad proclamada por aquel que murió para librarnos del miedo de la muerte y para garantizar una eternidad en la presencia del Padre. Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve los títulos, fama, reconocimiento, acumulación de bienes en este mundo? Si segundos podemos perder todo eso. ¿Y cómo será? ¿Cómo será? El profeta Amós dijo:
Prepárate, Israel, para encontrares con tu Dios, porque es un encuentro inevitable. Tarde o temprano pasaremos por eso. La Biblia no esconde el destino final de quienes rechazan la gracia de Dios y lo expone con dolor y con lágrimas. Bueno, el texto que nosotros hemos leído acá, Marcos 3, de 20 a 30, Jesús está en medio de una intensa actividad, como suele presentar Marcos, llamado el Evangelio de la Acción. Cristo está por todo lado y parece que Marcos no quiere perder el tiempo de entregar los mismos detalles que entrega Lucas, Mateo, por ejemplo, pero está mostrando que este Cristo es el Hijo del Hombre, es raíz de David, es el Dios Todopoderoso. Por eso muestra sus milagros, su poder sobre todo y sobre todos, todo tiempo. Y aquí, una vez más, está demostrando este poder. Bueno, lo que pasa aquí es que Cristo está enfrentando acusaciones y oposiciones. Hay reacciones diferentes a la predicación del Evangelio. Por ejemplo, yo estoy predicando acá y hay un grupo de personas acá. Y hay los que creen, los que no creen, los que de repente están con el corazón duro, los que están quebrantados. La reacción al Evangelio o las reacciones son distintas. Y eso pasó aquí. Por ejemplo, hay 3 reacciones aquí en este texto. Primero, la reacción de la multitud. Dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos aún no podían comer. Los otros textos paralelos de Mateo y de Lucas dice que la gente se acercaba a Cristo por el poder de Cristo. Habían personas que tenían curiosidad, pero habían personas que estaban impresionadas con las palabras de Cristo, con el poder de Cristo. La gente se quedaba perpleja porque Cristo sanaba delante de todos. Y la gente veía. Está la multitud preguntando. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, la pregunta que hace la multitud luego, después de lo que Cristo hacía: ¿será este el Mesías? ¿Será el Mesías esperado? Mateo capítulo 12, del 22 y 23. Pero también está la reacción de la familia de Cristo. Dice que todo tiempo estaba predicando, estaba echando demonios, estaba cuidando a personas que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Entonces sus familiares decían: está loco, que sea fanático. Entonces aquí la reputación de la familia. Entonces, ¿qué hace la familia? Manda gente para impedir de que Cristo siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Otra reacción. Y después está la reacción de los escribas que salieron de Jerusalén, estaban buscando todas las circunstancias para atrapar a Cristo en una contradicción. Los escribas atribuyen maliciosamente el poder de Jesús a Satanás mismo, diciendo que Cristo actúa por Belcebú, que es como Dios de las moscas, literalmente. En realidad, para la gente significaba el mayor de los demonios. Entonces, lo que están haciendo los escribas es atribuyendo a Satanás lo que Cristo estaba haciendo. Esta es otra reacción. ¿Qué es lo que este texto también nos muestra aquí, de partida? Que por encima de nuestras cabezas existe un mundo espiritual, real, activo, que a veces no nos damos cuenta que existe y que muchas veces actuamos como si nada. Por ejemplo, Pablo
en Efesios capítulo 6, nos habla de una batalla espiritual tremenda. Y nos enseña cómo enfrentarla por la palabra de Dios, confiados en la promesa de Dios, en oración. Batallas espirituales las batallamos de manera espiritual. Entonces, estas reacciones diversas ante Cristo muestran cómo la misma evidencia puede llevar a la fe sincera, a la confusión, a una oposición endurecida. La blasfemia contra el Espíritu no es simple incredulidad o duda, sino una oposición deliberada, irreversible, porque Cristo lo dice. Es el único pecado que Dios no quiere perdonar y no va a perdonar. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero antes, es necesario que tú examine sinceramente hoy tu corazón, tu actitud hacia Jesucristo. Porque aquí hay reacciones distintas. Examina tu vida. ¿Tu vida refleja una sumisión total a la autoridad de Cristo? ¿O te encuentras resistiendo su señorío en áreas claves de tu vida? ¿Cristo es Señor de tu vida? ¿De todo? ¿Cómo se somete a Él? Bueno, versículos de 22 a 27 nos muestra la acusación de los escribas acerca de lo que Cristo estaba haciendo, y nos muestra también la respuesta de Cristo a ellos. Los escribas venían de Jerusalén, eran reconocidos por su conocimiento. El primer de ellos es Esdras. Los copistas de la ley eran personas que copiaban la ley. Significa que estaban expuestos a la revelación y conocían mucho la letra, mucho. Y eran reconocidos por eso. Pero viajaron para acusar a Cristo de echar los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta es la acusación. La gente está perpleja viendo el poder de Cristo evidente. Nadie podía decir, oye, este hombre es un chanta, ¿se puede decir eso? ¿Es un fraude? No, porque delante de los ojos vieron milagros. Entonces, ¿cuál era el otro camino? Desestimar la obra de Cristo. Pero hicieron de la peor manera. Este hombre actúa por el poder del mismo demonio. Si tú estás amando las cosas que Dios odia y está odiando las cosas que Dios ama, necesitas arrepentirte urgentemente, porque el Señor está llevando todo para una dirección y tú estás en un camino opuesto, y no es bueno y ni sano ir en contra de lo que Dios está haciendo. Arrepiéntete urgentemente y regresa a la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo ante esta acusación? Ustedes. Es algo tan estúpido y tan ingenuo que Cristo, me llama la atención la paciencia de Cristo. Tomar tiempo para contestar a los escribas. Y dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es ridículo. Jesús demuestra la falsedad de la acusación con lógica y sabiduría. Un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. ¿Para quién estamos trabajando?
de verdad? ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde están la fuerza joven, adolescente de tus mejores días? ¿Para quién es tu vida? ¿Para qué vives? ¿Y para quién vives? ¿De qué lado estás? ¿Del lado que está con Dios, avanzando, sirviendo, sumiso, humildemente? ¿O del lado que se opone a lo que Dios está haciendo? Hermanos, es muy grave eso. Es muy grave eso. Cristo dice que lo que Él está haciendo es destruyendo el reino de las tinieblas y no fortaleciéndolo. Al revés. Jesús está mostrando que es más fuerte, más poderoso y que ha venido el reino de Dios, está inaugurado, y Él vino para atar a Satanás y a liberar a los cautivos. Eso está en toda la Biblia. Estamos sin Cristo, somos esclavos del pecado, estamos encadenados por el pecado. La única esperanza de liberación es Jesucristo, el Señor, ser el Señor de nuestras vidas y de nuestro corazón. William Hendricks dice: si Satanás expulsa demonios, está destruyendo su propia obra. Lo que Jesús hace es prueba clara que ha comenzado el reino de Dios. Como dice el Evangelio, ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios es inaugurado. Cristo se presenta públicamente. Y cuando se presenta públicamente, los demonios temblan y lo reconoce como Dios. La Biblia dice que hasta el demonio cree en Cristo. Cree que Él existe. No estoy hablando de fe salvadora. Quizá es más demonio más creyente que muchos impíos. Porque los demonios registrados en Marcos, en este mismo texto, que estaba actuando sobre este hombre, el gadareno, que nadie podía juzgarlo, subjuzgarlo, que nadie podía detenerlo, el hombre que vivía en el cementerio, que se golpeaba a sí mismo, que estaba encadenado, que era un loco para la sociedad, estaba lleno de espíritus inmundos, de demonios. Nadie lograba, ni los religiosos, nadie lograba. Veía este hombre en oscuridad y en tinieblas, encadenado en el mundo espiritual, y nadie podía hacer nada. Cristo está pasando por el otro lado, y estos demonios van y se ponen de rodillas delante de Cristo y dicen: oh Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tenemos nosotros contra ti? ¿Por qué has venido antes del tiempo? Adorando al Rey y Señor del universo. Este es el Jesucristo que nosotros servimos. El Rey que ordena el mundo espiritual y que tiene la última palabra. Él es Señor de todo, de todas las cosas. Juan Calvino dice: no hay dudas de que los escribas pecaban por malicia porque se oponían deliberadamente a la obra de Dios, sabiendo que era divina. Y ahí está la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es consciente y deliberadamente acusar una obra que es de Dios, sabiendo que es de Dios, diciendo que es de Satanás. Ay de aquellos que llaman el mal de bien y el bien de mal. Entonces, Cristo está hablando aquí de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Qué no es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es incredulidad final ni duda temporal. No es. No lo es.
não é um rechazo breve ou circunstancial ao Evangelho. Não lo é. Não é uma negação momentânea acerca de Cristo. Não. Não é negar a divinidade do Espírito de forma ignorante. Não. Não é a caída espiritual por um tempo de um creyente verdadeiro. Tampoco. Necesitamos aclarar lo que não consiste este pecado para aliviar el temor indebido entre muchos creyentes que sienten culpa y un miedo innecesario. El temor insoportable de haber cometido este pecado imperdonable ya es evidencia en sí misma de que no se ha cometido. La Confesión de Fe de Westminster, nuestros documentos confesionales, dice que en esta vida, mientras más piadosamente tratamos de vivir, más cercano al Evangelio, a medida que nosotros vamos madurando en la fe, en el conocimiento de la gracia de Dios, más certeza tenemos de nuestra salvación. Todo verdadero cristiano tiene duda de su vida en algún momento. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo va transformando esta duda en convicción y en fe. Un hijo puede entristecer profundamente a su padre, pero sigue siendo amado por él, a pesar de todo. De igual modo, entristecer al Espíritu no implica una blasfemia o un pecado imperdonable. No. Entonces, pastor, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Está del versículo 28 a 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Pido licencia para compartir con ustedes una experiencia que viví en Ucrania. A nosotros nos preguntaron, a los misioneros futbolistas, ¿ustedes están dispuestos a entrar en una cárcel de seguridad máxima y predicar a los peores delincuentes de este país? ¿Están dispuestos? Conversamos entre nosotros, decimos sí, pero son asesinos, terroristas, violadores. ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Entonces, van a firmar aquí un término de responsabilidad y van a entrar. Y entramos. Jugamos fútbol con ellos y el acuerdo era jugar un partido de fútbol con ellos y después predicarles. Sientan. Y está con nosotros un futbolista famoso en Brasil que jugó en Ucrania y que contó su testimonio, cómo Dios lo había transformado. Y después yo llego con la palabra de Dios predicando Romanos, hablando acerca del amor de Dios. Y en la mitad de la predica del devocional que estaba haciendo, un preso grita, angustiado: no necesitas seguir hablando de eso, porque no hay perdón para personas como nosotros. Ni Dios nos puede perdonar. Y un silencio en la habitación. Y en aquel momento yo recibí una visitación especial de la gracia y poder del Espíritu Santo, que pasó a hablar por medio de mis labios el Evangelio. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o menos. Tú eres más pecador de lo que imaginas, pero más amado de lo que piensas. Si te arrepientes
de tus pecados, de la suciedad de tu vida, de los horrores, de los crímenes, de todo lo que ustedes han hecho, y se arrepienten en Cristo de todo corazón, el Señor les ofrece perdón. Hombres, como dice en Chile, de guata en el suelo, llorando de arrepentimiento por sus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si Él quiere perdonar. Ahora, yo les dije, las consecuencias que ustedes han causado en este mundo van a tener que pagar. Pero la vida no se limita solamente a este mundo. Hay una eternidad y será mucho peor que esta cárcel. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo, el único Redentor, la única posibilidad que ustedes tienen de vida. Tremendo lo que Dios hace. Blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir deliberadamente, conscientemente la obra del Espíritu Santo en Cristo al poder satánico. Versículo 30 nos dice eso. Implica un rechazo consciente, persistente e irreparable de la verdad divina. No es una persona ignorante que con duda dice, eso no viene de Dios. No, es una persona que deliberadamente sabe, consciente, inteligentemente, no espiritualmente, que esto viene de Dios, pero afirma que no es de Dios. Es satánico. Hay una otra línea, yo creo que las cosas se mezclan, que dice que son personas que fueron expuestas al Evangelio, pero que su corazón está tan duro que son los impíos que no fueron elegidos por Dios y por lo tanto no serán perdonados por Dios. Pero eso todos nosotros sabemos. A mí me parece que lo que dice Cristo en el versículo 30 tiene más que ver con lo primero. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, conectado con el 29, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Representa una dureza permanente y una actitud que extingue toda oportunidad de arrepentimiento. Sproul dice lo siguiente: el pecado imperdonable es cometido por aquellos que, habiendo sido plenamente expuestos a la verdad del Evangelio, mediante el Espíritu, la rechazan con desprecio y llaman obra del diablo. Hoy, si tú escuchas claramente el mensaje del Evangelio, no endurezcas tu corazón. Aprovecha la oportunidad de arrepentimiento. Quizás estés caminando lejos de Dios. Arrepiéntete. Hay reconciliación con Dios hoy en Cristo. Cristo advierte que atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás es un pecado de graves consecuencias, porque es rechazar el único remedio de Dios para el perdón: la acción convincente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que convence el mundo del pecado, del juicio y de la justicia. Es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que alumbra, ilumina el corazón. Cuando tú te das cuenta, Dios mío, ¿qué he hecho? Soy un pecador. Necesito la gracia de Dios. Cuando los ojos se abren, espiritual, el corazón se abre y tú te sientes completamente vulnerable y tienes conciencia de tu pecado, es el Espíritu Santo obrando. Y si la gracia de Cristo no viene, es desesperado. Para creer en Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor ofrece perdón. Cristo ofrece gracia y perdón abundantes. Aunque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado grave y real, es muy raro y requiere una dureza consciente del corazón. Nuestra respuesta hoy debe ser humilde, sumisa y agradecida ante la misericordia de Dios. Nunca subestime el poder del Evangelio.
Evita endurecer tu corazón ante las evidencias claras de la obra de Dios en Cristo. Hoy es el día de recibir con humildad el perdón ofrecido gratuitamente por el Señor y vivir plenamente bajo la gracia redentora de Cristo. Y hay enseñanzas, y termino con eso, y te invito a evaluar tu corazón. No todos reaccionan de igual manera al Evangelio y a Cristo, pero todos están obligados a dar una respuesta. No basta de mirar a Cristo solamente o simpatizar con su mensaje. La neutralidad no es opción. La fe salvadora implica reconocer a Cristo como Señor y Salvador y someterse a Él. Examina tu corazón. ¿Jesús es realmente el centro de tu vida o solo un accesorio espiritual? El rechazo a la verdad espiritual endurece progresivamente el corazón. No juegues con la gracia de Dios y con las cosas de Dios. No juegues con eso. Es peor que fuego. El temor de haber cometido el pecado imperdonable suele ser señal de sensibilidad espiritual, no de condenación. Los verdaderos creyentes pueden luchar con dudas legítimas. Estamos en un mundo caído, somos pecadores, pero la lucha en sí es señal de vida espiritual. Y lo que yo decía, que lo afirmaban los teólogos de Westminster: mientras más cercano, más piadosa, más convicción de nuestra eternidad con Dios tenemos. Confía en la misericordia de Dios. No atribuir a lo santo una motivación maligna. No hagan eso. Jamás. Esto es síntoma de ceguera espiritual. Cuidado con calumniar la obra de Dios, especialmente cuando no la comprendemos. Sea sabio, prudente, evalúa antes de emitir juicio. El verdadero peligro no es haber pecado mucho, porque la gracia de Dios es mayor que el propio pecado. El peligro es no arrepentirse. Sabemos que es obra de Dios, pero el Evangelio está disponible incluso para los más graves pecadores, si Dios así lo desea. Hombres como Pablo, hombres como yo, sin ninguna esperanza en esta vida, encontrados por la gracia de Dios y transformados de gloria en gloria cada día. Hermano, no temas al poder del enemigo. Si estás en Cristo, Cristo ha vencido. Él cuenta la parábola para decir que el valiente, el hombre fuerte, el mismo Satanás, está atado bajo sus órdenes. En Cristo ya somos más que vencedores. La palabra de victoria es dada a su iglesia. En la segunda venida, Él va a concluir la obra redentiva y a poner definitivamente el Satanás y todos los enemigos bajo sus pies. Ellos están en este momento atados y actúan bajo la permisión de Cristo. Mantén una conciencia sensible al Espíritu Santo y tenga un corazón dispuesto a obedecer. No te conformes con información bíblica. Busca transformación espiritual. Oremos. Evalúa tu corazón, hermano, hermana.
en esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Padre, te damos gracias en esta mañana por la certeza de la obra de Cristo, que nos permite mirar el futuro con anhelo y gran expectativa. Somos un pueblo más que victorioso en Cristo. Te alabamos, Señor. Bendícenos para que vivamos con esta fe, con esta esperanza puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Damos gracias por eso, Señor. Y por esta razón, también hoy nos presentamos públicamente a cumplir en obediencia a las ordenanzas tuyas, Señor. Queremos celebrar la mesa, la Santa Cena. Padre, bendice en esta hora estos elementos y prepara nuestros corazones, Señor, para participar con fe, confiando en las promesas hechas en Cristo, de un Dios que no miente. Señor, en lugar de tristeza, transforma en alegría. En lugar de dudas, convicción. De debilidad, fuerza en tu Espíritu Santo. Anima a tu pueblo en esta mañana, Señor, a seguir confiando en la obra de Cristo y a mirar solamente en Él y por Él, para que sigamos avanzando. Te damos gracias, Señor, por estos elementos y por esta preciosa mesa. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.